Mentes de Gestión es presentado por... Bienvenidos a Mentes de Gestión, el espacio creado para hablar sobre los sistemas de gestión, auditorías, certificaciones, las mejores prácticas que agregan valor a la gestión empresarial. Arismendi Espinal, un servidor, y como de costumbre, me acompañan mis colegas y amigos Francisco Terrero, José Abreu, Alexis Parra y Marcos Arfau. En el día de hoy tenemos un capítulo, señores, tendencia, algo que durante mucho tiempo hemos estado hablando y la gente en sí nos lo ha solicitado. Y es desmenuzar un poco más lo relativo a, adivinen qué, adivinen, que me gusta que ustedes adivinen. Todo está bien, no hay problema, yo se lo digo. Lo relativo a partes, ¿qué? Interesadas. Partes interesadas. Determinación de partes interesadas, requisitos y necesidades de parte interesada. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo entramos nosotros a hablar? ¿Por qué la norma pide, tanto BAS, OEA, ISO, que haya una determinación de partes interesadas? Las ISO, porque todas piden parte interesada. Como bien dice Francisco, todas las piden ya actualmente y hay que entender que las partes interesadas están enmarcadas en el criterio 4 de la norma, que es de análisis del contexto. Y viéndolo de esa perspectiva, lo que anda buscando es que ese ejercicio, que es parte de la alta dirección, pueda entender e identificar cuáles son todas esos involucrados que pueden afectar las operaciones de la empresa. Ok. A veces se cree que las partes interesadas solamente son las que tienen vinculación más directa con la empresa, por ejemplo, clientes y proveedores. Claro. Pero realmente el sentido de las partes interesadas es un poquito más amplio porque te va a incluir casas certificadoras, te va a incluir autoridades, entidades regulatorias, la comunidad, todas aquellas que tienen algún nivel de incidencia a nivel de la empresa o que pueden afectar positivo o negativamente el flujo de los procesos de la organización. Tú sabes que a mí me gusta entender primeramente de dónde viene el requisito de parte interesada. O sea, ¿cuál es la necesidad? Valga la redundancia, ¿verdad? Si aplica. ¿Cuál es la necesidad que vieron las ISO, que vieron estas normas para decir hay que identificar parte interesada? Y básicamente lo que he podido, ¿verdad? Determinar, vamos a decirlo así, es que entender que la empresa trabaja en un engranaje social. O sea, que no es solamente la empresa, sino que trabaja en un contexto que es un requisito predecesor al de parte interesada en la mayoría de las normas. Y eso es parte de un engranaje en una comunidad, en una sociedad, en una serie de instituciones del Estado. Abreu mencionaba ahora mismo que parte de las partes interesadas son autoridades, otras empresas como proveedores, otras empresas como clientes. De ahí viene la necesidad de identificar necesidades y expectativas de esa parte interesada, sabiendo que como empresa no funcionamos solo en el ambiente. Así. Y mira que parte importante ahí, y para complementar esos elementos que pide el requisito, hablamos de partes interesadas relevantes, que justamente son aquellas, como ustedes ya han ido abordando, son las que causan un impacto, afectan o pueden verse afectadas ante cualquier decisión que se tome en la organización. Y va a ser importantísimo tú clasificar, digamos que establecer un rigor de prioridades sobre esas partes interesadas, porque muchas de ellas tienen mayor impacto que otras. Y esa es parte justamente clave en este tipo de ejercicios a la hora de establecer un análisis de contexto. Mira, me quiero quedar, Alexis, con esa idea. Tú hablas de un apellido y has colocado la palabra relevante. Muchos de nosotros cuando vamos a hacer auditorías vemos un listado de partes interesadas, que algunas empresas tienen 60 partes interesadas. Otras tú la ves que tienen 4 o 5. Entonces, bueno, pero ¿qué criterio está usando esta empresa para determinar esas partes interesadas? Entonces, hablemos un poquito de esto. ¿Cómo identificamos las partes interesadas y cuáles tal vez son las que aplican para ese contexto en sentido específico? Tomando el criterio que menciona Alexis de los aspectos relevantes,
uno primero tiene que partir de cuáles son los elementos de cumplimiento que la empresa quiere abordar. Entonces, tú tienes aspectos regulatorios, obviamente vas a tener todas las autoridades que inciden en la parte regulatoria. Tienes aspectos de medio ambiente, haces lo mismo. Tienes aspectos de tipo laboral o fiscal, vas a hacer lo mismo e identificando esas partes que te inciden en esos elementos de cumplimiento, porque es la mejor forma de abordarlo. Eso nos evita precisamente que podamos tener situaciones donde nos inventamos esas partes o a veces, como nos ha pasado a todas las auditorías, que la empresa tiene un asesor que les recomienda, pero incluye tal o cual parte interesada. Y eso no tiene ningún tipo de relación con la empresa ni con la organización. Entonces debe venir de ese análisis, de esa vinculación de los requisitos de la propia empresa, identificar las partes interesadas, externas o internas, que sean relevantes. Yo sumaría los procesos. Los procesos justamente son parte del alcance. Porque hay procesos que justamente tienen una vinculación con una u otra parte interesada, como indicaba Abreu, por ejemplo, el tema regulatorio, y no necesariamente en otro proceso vas a tener esa misma vinculación. Entonces, una idea interesante sería ver ese ejercicio y plasmarlo desde la perspectiva de los procesos. ¿Cuáles son mis procesos que he definido en el alcance? Y en ese sentido, tú identificar esos actores que son proveedores o que finalmente terminan siendo clientes a la hora de tú hacer ese análisis del proceso como tal. Claro, y hay que vincular, porque cuando lo vemos desde la perspectiva del proceso, lo estamos viendo aguas adentro, fue como digo. Aguas adentro. Aguas adentro. Pero hay que entender el proceso también desde aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué les ha dicho esto? Que cuando veo el proceso como tal, estoy viendo hacia lo interno de la institución. Pero cuando veo qué hay antes de, quiénes son mis proveedores, quiénes son esos que ayudan a que yo pueda ejecutar mis labores, mi producto o servicio final, y luego quiénes son los que van posterior a eso, a quienes yo le doy, si hago una distribución, y verlo como si fuera la cadena de suministro. Y cuando hablamos de cadena de suministro, desde la perspectiva también de seguridad, entonces, ¿cuáles son todos los actores que entran en la cadena de suministro? Ya estamos hablando ahí de aduana, estamos hablando de los puertos, estamos hablando de un sinnúmero de entidades que son parte externa, que no solamente se vende de los procesos internos, que también tienen un impacto preponderante en todo esto. Hay partes interesadas que son secretas. Sí. Solamente la maneja un departamento o un proceso. Claro. Y se sabe que hay una vinculación comercial, bueno, porque le paga finanzas o porque le paga contabilidad, pero nadie más en la empresa sabe que hay una relación comercial o de algún tipo con esa parte interesada en particular. Sí, yo creo que ahí también entender que, o sea, Arismendi preguntaba hace un momento cómo identificamos esa parte interesada. Aclarar que el requisito de todas las normas te va a decir que identifiques parte interesada, que identifiques cuáles son sus necesidades y sus expectativas. El criterio que determina el criterio, pero la metodología del criterio está abierta a la empresa. ¿Está bien? Mientras tú cumplas con el requisito. Claro. La metodología está amarrada o a libertad de cómo la empresa lo quiera definir. Mira, yo he visto que hay empresas que, por ejemplo, toman el marco legal, los requisitos legales, y sobre los requisitos legales hacen el ejercicio de vida de partes interesadas. Sí, exacto. Entonces, vinculan esos dos elementos, que es otro requisito también en algunas normas, el tema de plantear y determinar el marco legal, los requisitos legales. Y eso puede funcionar. Hay una parte que me gustaría que viéramos ahora, porque hablamos de necesidades y expectativas. Y no necesariamente creo que el concepto está bastante claro. Hay gente que confunde que una necesidad, que unas expectativas, oportunidades. Entonces, si desde el principio no se maneja bien ese concepto, pues pudiera esa clasificación o determinación, independientemente de la metodología que se use, quedar coja. Entonces, vamos a enfocarnos entonces en decirle a nuestro público qué son esas necesidades y expectativas para poderlo enfocar. Uno de los elementos aquí en la necesidad está vinculado al aspecto obligatorio. Lo que debe cumplir la empresa, lo que establece las regulaciones, lo que está a nivel legal, lo que está a nivel contractual, esos son necesidades. Mientras que expectativas son otros requerimientos que pueden estar o no escritos que la empresa o esa parte interesada espera de ti. Si tú eres una entidad como la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección de Impuestos Internos espera que tú pagues todo y pagues a tiempo. Claro. Eso es una necesidad.
Pero una expectativa, ¿cuál sería? Que tú mantengas tu personal calificado y competente en las nuevas normativas fiscales. Y eso no te lo pide necesariamente un requisito per se. Entonces se convierte en una expectativa. Y ahí la clave es que las expectativas son un elemento más implícito. No necesariamente la parte interesada te las va a compartir. Hay que definirlas. Obviamente es interesante, es importante que tú en un ejercicio de levantamiento tú le saques la información a la parte interesada que estás evaluando. Por eso es bueno hacer este ejercicio con ellos, porque tú no te la vas a inventar, aunque mucha gente lo que hace es que se la inventa y asume que la expectativa que se tiene es tal, y muchas veces eso puede ir hasta divorciado de la realidad, de lo que ellos esperan, porque justamente la expectativa va con eso. ¿Qué espera como resultado la otra parte? La importancia detrás de todo esto es verlo con un enfoque de riesgo. Porque ¿para qué yo quiero saber cuál es la necesidad y la expectativa de la parte interesada? Para mantenerlas satisfechas. Como sé que esa parte interesada puede causarme a mí una detención o una ayuda para ir más rápido en la consecución de mis objetivos, ese es el enfoque a riesgo. O sea, que tú estás mitigando riesgo cuando identificas parte interesada. Las necesidades y sus expectativas. Ah, ok. Porque el no identificarla correctamente puede darse el caso de que hayan partes que estén ahí. Hablaste de la sociedad ahorita, José. Tú tienes, y tú mismo hablaste ahorita también de ese entorno. Si tú trabajas en un entorno que tú le estás tirando desecho, esa comunidad va y te toca la puerta y te dice, mira, ¿qué vamos a hacer para que este mal olor que tú estás emanando de tu planta no nos siga afectando? Si tú tienes suerte, si no te suben a redes sociales un video, aquí está la empresa tal, vertiendo desechos en el río. Entonces ahí tienes un problema con la comunidad, con medio ambiente, con el gobierno. Te caen todas las letricas arriba. Ese es el enfoque con visión a riesgo. De hecho, tú sabes que uno de los elementos que por lo general uno busca en la auditoría es cuando están viendo la documentación, estamos viendo esa matriz y tú dices, bueno, esta parte interesada, ¿qué riesgo me está trayendo a mí? Entonces, nos quedamos solamente en el punto de vista tal vez de cumplir la necesidad o expectativa, pero no lo vemos de allá para acá. Quiero introducir un elemento, a ver si sigamos en la misma página. Ya definimos qué es una parte interesada, hemos visto cómo se clasifican o qué puede ser esa necesidad, esa expectativa. Ahora, agregando valor a la conversación, ¿cómo una empresa puede determinar esa parte interesada? Por ejemplo, Francisco decía, bueno, cada empresa es libre, cada empresa puede utilizar una metodología. Nosotros como consultores pues decimos, óyeme, a una entrevista, convoca a la parte interesada y háblale de lo que pide la norma y que él te retroalimente. Sí. ¿Qué buenas prácticas pudiéramos sugerirle aquí ahora mismo a nuestro público? Primero, ¿qué cosas puntuales? Primero, entender que no hay una sola herramienta. Hablamos normalmente en las auditorías de matriz de partes interesadas, pero el requisito no te establece usa una matriz, sino identifica. En la metodología, la herramienta que tú utilizas para identificar esa parte interesada queda a discreción de la empresa. Lo mismo que el nivel de criticidad de cada una de esas partes relevantes, como mencionó Alex. Y entonces la empresa define los criterios de esa criticidad y en base a eso lo define en la herramienta que va a establecer de manera puntual. Yo puedo entrevistar a los líderes de los procesos, puedo revisar contratos, puedo ver los antecedentes históricos de eventos o situaciones que haya tenido con empresas y con mis relaciones comerciales, con clientes y proveedores, y eso me sirve de input para la parte de identificación de partes interesadas y sus requisitos y necesidades. Tú puedes hacer entrevistas, un VOC, un Voice of Customer, un Customer Journey Map, levantamientos en ese sentido, focus group con distintos, que también se le llama stakeholders a las partes interesadas, ¿verdad? Sí. Entonces, con distintas partes interesadas y hacer levantamientos en ese sentido para alimentar ya un informe o una matriz. O sea que ahí la empresa define cómo le conviene hacer ese ejercicio. Sí, cuando tú estás haciendo también los planes de continuidad de negocio, que tú ves cuáles son los procesos críticos para la entrega de producto o servicio final. Y cuando tú estás evaluando un evento en particular y tú dices, ¿a quién tengo que llamar para resolver este evento? Ya ahí tú estás teniendo parte interesada. Claro. Y el mismo mapa de proceso.
que es una herramienta que mucha gente la utiliza. Entonces, no hay por qué tampoco complicarse la vida. En cada una de esas etapas de tu mapa de proceso, también tú puedes identificar partes interesadas, quienes participan internamente y quienes participan externamente. Yo mencionaba ahorita el tema de la parte legal, el marco legal, Okay. una materia de cumplimiento, y de ahí desprender, obviamente, ese cumplimiento a quien, obviamente, le interesa que tú como empresa cumpla con ello. A mí me gusta el criterio de Francisco en el sentido de la criticidad, teniendo en cuenta el impacto en los productos. Déjame yo y anotar servicios. eso, espérate. ¿Cómo fue? Que Me la dio. quede grabado ahí. Repite. En el sentido de que tú dices, bueno, pero esta parte interesada, ¿cómo me afecta mi capacidad de ofrecer este producto, de dar este servicio? ¿Cómo el fallo de esta parte interesada me va a impactar en la continuidad de negocio? Entonces, eso es un aspecto relevante. No es simplemente, es relevante porque sí, sino, mira, si esta parte interesada me falla o hay alguna violación, va a tener una connotación. Hoy mismo yo estaba hablando con un cliente que iba a verificar un proveedor y cuando hace la verificación del RNC le dice suspendido. Bueno. Imagínate el impacto de ese suplidor que está buscando iniciar negocios con esa compañía y su RNC está suspendido o inactivo y quizá ellos ni se habían dado cuenta. Entonces ya eso impidió una negociación con ese proveedor por una sencilla bueno, quizás no tan sencilla, por una violación fiscal aparente, ¿verdad? Sí, ya no, claro. Sí, así es. De hecho, y creo que a usted le ha pasado también cuando hacen auditorías. En varias empresas tenemos la matriz, tenemos el documento, tenemos el listado. Señores, pero es como que se hizo una sola vez y ya eso es por los siglos de los siglos de los siglos. Tú no ves actualización, no ves algún elemento que te diga, pero ok, ¿qué análisis tú has hecho aquí? O incluso, voy más allá. A veces es un documento suelto. A veces tú no lo vinculas o con la matriz de riesgo o lo sacas un poco más allá del contexto, sino que, bueno, es el listado, yo cumplo de esta manera y ya. Salí del requisito, cumplí. ¿Le ha pasado algo parecido a usted? ¿O solamente a mí cuando me toca auditoría? Bueno, lo importante ahí primero es que no todas las normas piden tenerlo vinculado, por ejemplo, a un procedimiento. Sí. Hay normas específicas que te dicen, debes tener un procedimiento para determinar las partes interesadas. Otras te dicen, identifícalo. Lo que tú tienes que controlar es ese documento y vincularlo al proceso que corresponda, sea gestión de riesgo o cualquiera de los otros. Pero sucede realmente. Mira, sí, porque se puede quedar suelto. O sea, se puede quedar como que un ejercicio para cumplir. Y la importancia en la trazabilidad y el seguimiento de lo que tú estás haciendo ahí no se vuelve a ver dentro del proceso, dentro del sistema. Es que eso es un principio de todo sistema de gestión. No puede haber un documento o un formulario huérfano. Claro. Debe estar amparado o amarrado a una política o a un procedimiento correspondiente. Mira, yo creo que lo voy a hacer diferente el análisis. A ver. Cada vez que yo vengo aquí, yo aprendo. Yo vengo a opinar, ¿verdad? Pero también lo escucho a ustedes y yo aprendo. Cada vez que hacemos un análisis de contexto o de parte interesada, la empresa aprende, se lleva algo. Claro. Ahora, si la empresa no tiene la cultura de hacer ese análisis, y más bien lo tiene para cumplir, y como dice Arimendi, porque pasa, ya está ahí, eso se queda estático, no encontramos ninguna otra parte interesada, año tras año es la misma cantidad de parte interesada. Si ya usted identificó 70, bueno, es posible que se haga difícil sumar alguna otra. Entonces, se queda ahí, pero no estoy haciendo un análisis de cómo yo estoy utilizando esa identificación de parte interesada y cómo me está afectando, que fue el enfoque que Marco hizo, que me gustó mucho también, en la gestión de riesgo. O sea, cómo me está afectando esa gestión de riesgo. Porque es para usar esa información que se hace el análisis. Mira, en las auditorías yo espero siempre que ese ejercicio de análisis interesada me responda aspectos propios de la norma que estamos trabajando. Es decir, si es un aspecto de seguridad, que en ese ejercicio de partes interesadas, en la definición de necesidades y expectativas, hay elementos de seguridad asociados, por ejemplo, al proveedor, al cliente, a los empleados. Igual, por ejemplo, si es un tema de compliance, tú necesitas ver que haya aspectos que se estén evaluando ahí de necesidades que tengan las partes interesadas respecto, por ejemplo, a aspectos legales y demás. Lo mismo con soborno, lo mismo con calidad. Siempre va a ser importante que esa vinculación se dé. Que uno suele ver muchas veces una matriz de partes interesadas como neutral, como abstracta, como que no te dice claramente lo que
se espera en el enfoque propio de la norma que se está auditando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, y ahí no olvidemos la naturaleza del requisito. Es estratégico. Y como estamos hablando de que es estratégico, yo debo saber qué y cómo me va a afectar esa parte interesada. Entonces, en una auditoría, cuando tú vas y le preguntas a ese auditado y no tiene la más mínima idea de por qué fue que pusieron a esa parte interesada, tú dices, bueno, aquí desde la perspectiva estratégica no se está teniendo el enfoque correcto. Entonces, no se ve ahí. ¿Podrá esa parte interesada, porque hay que ver también ahí esa connotación, agregar un riesgo? Siempre es riesgo, o puede agregar oportunidades que pueda yo aprovechar, que me ayude a yo alcanzar más rápidamente mis objetivos. Viéndolo de esa perspectiva, si quien está defendiendo la auditoría no puede decirte eso, es una evidencia clara de que no se hizo el levantamiento de las partes interesadas con un enfoque crítico. Y sin embargo, las partes interesadas no es un elemento que normalmente abordamos en la revisión por la dirección. Claro. Vemos contexto, vemos riesgos, pero identificar y actualizar las partes interesadas no se considera un elemento de entrada regular en la mayoría de las revisiones por la dirección, y es un elemento estratégico, como tú bien Pero dices. tú sabes por qué eso, ¿verdad? Porque no lo dice textualmente. Claro. Por eso bien tiene que venir de la gestión de riesgos. Claro. Y es interesante porque es que esas necesidades expectativas van a cambiar en el tiempo. O sea, el contexto cambia justamente también para esas partes interesadas. Claro. Y van a exigir cosas distintas. Hoy en día, obviamente, con este auge de IA y demás aspectos, hay muchísimas cosas que antes no te requería un cliente, un proveedor, que hoy en día te las requiere. Los clientes cada día son más exigentes. Te van a pedir más información. Y eso es importante tenerlo Mira, claro. un requisito interesante, la parte de responsabilidad social que ya se está pidiendo. Entonces ya es un elemento que se puede convertir primero en una expectativa, pero con el tiempo es regulatorio. Yo estuve en una auditoría la semana pasada donde a un cliente se le pedía más de 8 elementos de cumplimiento que ellos tenían que tener, y ni siquiera era una empresa, no era una mega empresa, era una empresa mediana. Derechos humanos, la parte laboral, la parte social, sostenibilidad, cambio climático. Cuando yo vi la lista de chequeo de la auditoría, yo le dije, óyeme, tú te vas a quemar, porque tú no tienes nada de eso. Y mira que eso te lleva a que incluyas ahora, de manera, digamos que prácticamente mandatoria, la comunidad como una parte interesada, Es que correcto. usualmente se queda fuera, porque que ya todos los elementos de responsabilidad social deben ir, obviamente, a responder esa necesidad expectativa de la comunidad. Bueno, en pero sentido general. al inicio, y ahí quiero poner la discusión, ¿verdad? Al inicio hablábamos de parte interesada relevante. Para una empresa, una mega empresa, como menciona Abreu, la comunidad es relevante, pero una microempresa de 3 empleados, ¿qué tan relevante sería incluir la Todo parte va a interesada? depender justamente del requisito regulatorio que quieran cumplir, porque ahora mismo, cambio climático se convierte en un mandato para todas las normas ISO. Ya hay elementos que se incluyen desde la enmienda que se publicó en el 2024 y ahora de hecho ya hay normas que están trayendo consigo requisitos propios. Y con BAS, por ejemplo, tú tienes criterios de que debe existir ya un programa de responsabilidad social. O sea que no importa, puede ser un Mira, empleado. es una y hay que buena- caer atrás. Ahí era esa donde parte. queríamos llegar. Es una buena pregunta porque incluso a nivel de auditorías, para los que nos están viendo, agrega bastante valor. El hecho de que la empresa, la organización, tenga unos buenos criterios definidos, porque de entrada, alguien que no entienda bien te puede decir, ¿y por qué tú no pusiste la comunidad ahí? ¿Por qué tú no la pusiste? Mírala aquí. Bueno, viejo, es que para mí, según estos criterios que yo he definido, la comunidad no tiene tanta incidencia en estos procesos que yo hago. Desde ese enfoque. Desde ese enfoque. Exacto. Entonces, el poderlo Correcto. sostener y el poderlo Justificar. es lo adecuado. Bien, mira, interesante. Hemos hablado de muchos elementos prácticamente desgregando. Yo creo que las aquí sale normas. otro episodio de responsabilidad social como elemento ahora a tomar en cuenta. En las Señores, los normas, ¿verdad? auditores le tienen miedo a la parte interesada. Cuando corremos auditoría, a veces uno quiere salir de eso como rápido y que no escalve mucho, que no hay. Pero hay realmente muchas particularidades interesantes que pueden salir de ahí. Así Lo es. que pasa es que te dice comunidad y después tú dices, ¿cómo tú le estás dando seguimiento? Te estás reuniendo con la junta de vecinos. Y el plan de acción, Claro, y ¿dónde el plan de está? acción, las evidencias. Plan de ahí, mamá. Para ir cerrando, Sí. si fuéramos a dar un último consejo de cómo
tratar las partes interesadas, ¿cuál pudiera ser, así de todo lo que hemos hablado, ya puntos específicos para que la gente se lleve algo de valor? Mira, yo te diría que validar la información con actividades, obviamente, de interacción con dichas partes interesadas. No inventarme nada para, obviamente, tener esa información de fuente fidedigna. Bien, validar la información. José. Yo diría enfocarme a aquellas partes interesadas que me afectan el core business, a lo que se dedica la empresa. Esas son las que van a tener mayor impacto en mi operación, en mis procesos y en mi capacidad de dar negocios, productos y servicios. Y no olvidarnos de esas partes interesadas que, aunque no tengamos contacto con ella todo el tiempo como organismos de emergencia, también tienen que estar mapeadas dentro del análisis. Y estratégicamente conectar desde el inicio todas estas partes interesadas con los riesgos. Excelente. Bueno, señores, pues de verdad que ha sido un deleite hoy todo este punto de partes interesadas. Creo que hemos agregado valor, que es nuestra misión. Y bueno, para despedirnos entonces, agradecer a ustedes por su sintonía, por escucharnos, por vernos a través de las diferentes plataformas de Mentes de Gestión, nuestro canal de YouTube, el espacio que tenemos en Spotify, también el Instagram, y cualquier recomendación, cualquier comunicación que quieran tener con nosotros, acuérdense de nuestro correo mentesdegestión@gmail.com. Por favor, si le ha gustado este episodio, compártalo, coméntelo, acuérdese de suscribirse aquí en la campanita y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mentes de Gestión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Excelente. Bye bye. Mentes de Gestión es presentado por